Sea un excelente día y bien llegados a esta clase de Derecho Tributario 1, dirigido a estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública. En esta oportunidad trataremos el tema Introducción al concepto de Estado. En una aproximación preliminar al concepto de derecho tributario, podemos decir que es una especialidad del derecho financiero y este, a su vez, es una división importante del derecho público. Por medio del derecho tributario se rigen y estudian los tributos, es decir, las tres grandes categorías de exacciones, como son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Los tributos son exigidos por un sujeto especial denominado en la relación jurídica tributaria sujeto activo, y este es precisamente el Estado que, haciendo uso de la coacción, cobra tributos a los sujetos que están en su jurisdicción, ya sea dentro de su territorio y en algunos casos especiales también a sujetos que están fuera de su territorio. Por tanto, debemos tener una noción elemental de ese sujeto activo de la relación jurídica tributaria comúnmente llamado Estado. La complejidad del concepto Estado. Al respecto, existen teóricos que han dedicado mucho trabajo a estudiar a este fenómeno social llamado Estado, y desde distintas ciencias como la historia, la sociología, la filosofía, las finanzas públicas, las ciencias jurídicas, las ciencias económicas, entre otras. En una aproximación al concepto de Estado, Francisco Porrúa Pérez, siguiendo a Adolfo Posada, explica cómo muchos autores han llegado al concepto de Estado y los agrupa en tres grandes categorías. En la primera categoría, los que se fundamentan en la historia, generalizando los hechos y tomando los sucesos importantes que ocurrieron en el desarrollo de la historia universal, o bien los acaecidos en un periodo determinado de esta misma historia, y con base en los mismos como fundamento de una inducción, comparando los distintos estados que existieron y existen, llegan a un concepto del Estado. En la segunda categoría, los que se fundamentan en concepciones abstractas, idealistas, son destacables al respecto los pensadores contractualistas siguientes: el filósofo griego Platón, quien legara importantes tratados conocidos como los Diálogos de Platón, en especial los diálogos Timeo, Critias y la República, que tratan respecto al Estado. Los filósofos ingleses Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, donde expone la idea del Estado. Así también John Locke, en sus obras, dos tratados sobre el gobierno civil, en el cual, en el segundo tratado, introduce una teoría de la sociedad política o civil basada en los derechos naturales y en el contrato social. Así tenemos también a Juan Jacobo Rousseau, su obra El contrato social. Puede decirse que en buena parte, junto a las obras de John Locke, han sido el fundamento teórico de la organización política de los estados modernos. Y en una tercera categoría, autores que mezclan ambos caminos y tratan de llegar a la elaboración del concepto Estado mediante una inducción con base a datos de la realidad y por medio de la construcción mental que realizan con base a esos datos de la realidad. Aquí podemos encontrar a Francisco Porrúa Pérez, quien nos presenta una definición
bastante amplia del Estado. Concepto de Estado desde la perspectiva jurídica. A continuación se presentan conceptos de Estado, dados por importantes tratadistas. En la definición del jurista Hans Kelsen, el elemento destacable es el establecimiento de normas jurídicas que ordenan o rigen la aplicación de la fuerza, es decir, de la coacción a los sujetos que están bajo la jurisdicción de un Estado. Por su parte, Jelinek, en su definición, incorpora los elementos esenciales que presenta el Estado, como son el territorio, la población y un poder o mando originario ya señalado por Kelsen. En una definición más completa, Francisco Porrúa Pérez, ya que agrega a la de Jelinek el ideal del bien público temporal. En este sentido dice que el Estado es una sociedad humana asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes. Concepto de Estado desde la perspectiva social. Con enfoques históricos sociales tenemos dos definiciones que presentan otra visión del Estado, señalando como rasgos característicos la división de las clases sociales en explotadores y explotados, y el Estado como un instrumento para aplastar a la clase dominada.